querido profesor Sixto Sánchez Lauro, que nos acompaña. Muy bien. Querida profesora doctora Andrea Laura Gastrón, nos toca el honor enorme de presentar a un amigo muy querido que además es un profesor extraordinario, un investigador, un historiador del derecho de aquellos y además un gran experto en literatura española, especialmente del siglo XIX, y con particular dedicación a don Benito Pérez Galdós, al Gran Canario, porque él además tiene vínculos con las Canarias, que creo que son posteriores, ¿no? Porque una de sus hijas es una destacadísima cirujana que vive en las Canarias, y él permanentemente va, porque allí ve a su nieta, y la lleva, cuando era chiquita por lo menos, tengo una foto de él llevándola en los hombros a la nieta. Y Sixto suma todo, suma calidad humana, suma calidad científica. Eh, yo lo conocí en Segovia, ¿te acuerdas? Lo conocí en Segovia, éramos más jóvenes, todavía éramos tan jóvenes como para dar la vuelta caminando alrededor de Segovia y ver el Alcázar desde abajo, que tengo una fotografía contigo con el Alcázar desde abajo. Y con el siempre querido José Antonio Escudero. Y después nos volvimos a encontrar en Barcelona porque él era un destacadísimo profesor en ese momento de la Universidad de Barcelona, de Historia del Derecho, y después se fue a Cáceres, o sea, concretamente, el profesor Sixto Sánchez Lauro solamente vive y da clases en lugares donde se filmó Game of Thrones. Él, o sea, le han ofrecido ahora ir a la isla de Malta, ir a Croacia, o sea, él solamente trabaja en lugares donde se filmó Juego de Tronos, nada más. Como ustedes sabrán, Barcelona no propiamente, pero Girona ha sido una de las locaciones de Juego de Tronos, y era muy cerquita, y Cáceres es una de las locaciones principales, incluso lugares cerca como Trujillo, por ejemplo, donde Trujillo es el castillo de los Lannisters en Juego de Tronos y demás. Y ya nos ha deleitado en otras oportunidades con referencias a obras de don Benito Pérez Galdós encaradas desde una óptica de un jurista, de un historiador del derecho. Y hoy, profesora, fíjese, nos va a hablar, o sea, usted decía hace un rato, o sea, qué, qué novela hermosa, Fortunata y Jacinta, por Dios. Pero además una novela con la que uno conocía la sociedad de la época, la España de la época. Yo no voy a decir más nada porque quiero que diga el profesor, pero después vino la miniserie con la música de Antón García Abril. La música de Antón García Abril es tan linda que yo cuando de repente me toca caminar por alguna ciudad española que tenga siglo XIX, Barcelona en la zona de Gracia, Madrid en las zonas que se mantienen del siglo XIX, me viene la que pongo como música de fondo la música de Antón García Abril, de Fortunata y Jacinta, que es simplemente hermosa, ¿no? Es una cosa, eh, y las miniseries que mantiene una vigencia enorme y que se sigue viendo y demás, que está en televisión española, la miniserie es espectacular, es realmente espectacular. Eh,
vamos a recibirlo y después habla usted cuando termina, ¿le parece? Muy Sí. bien. A lo mejor me deja sin palabras Es muy posible que porque es otras muy veces ya posible pasó. que ese sea el efecto, es muy posible que ese sea el efecto de la exposición. Queridísimo profesor Sixto Sánchez Lauro, gracias por estar presente. Vas a tener que reactivar el audio, ¿eh? Sixto, vas a tener que reactivar el audio porque silencié, porque silencié por seguridad a todo el mundo, así que te silencié, así que vas a tener que reactivar el audio. Ahí Ya, está. Ahora está, perfecto, te escuchamos muy bien y con mucho, mucho, mucho interés. Adelante, Sixto, querido. muchas gracias. Compañeras, compañeros, buenos días. Un honor, una satisfacción participar en este séptimo encuentro. Agradecido, por supuesto, al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, departamento querido y conocido por mí desde hace años, y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago. Por supuesto, muy agradecido a mi querido amigo Ricardo Rabinovic y también de antemano también muy agradecido y con un recuerdo muy cariñoso de tiempos pasados de Andrea Gastrón. El objetivo de esta exposición es explorar, en primer lugar, la dimensión jurídica de una de las novelas más ambiciosas de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, publicada en 1887. Yo ya diría de antemano que es la mejor novela galdosiana. Él dedicó un esfuerzo muy especial a la creación de esta novela, más que ninguna otra. Prueba de ello es que Galdós, con esta novela pretendía hacer de una manera profunda, definitiva, una radiografía, como ya nos ha dicho nuestro querido amigo Ricardo Rabinovic, una radiografía de la sociedad española del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, porque la novela está, ella, con esa precisión galdosiana, ella la sitúa en torno al sexenio revolucionario, a ese periodo que oscila desde la caída de Isabel II en el 68 hasta la restauración en el 76, ¿no? Hay ese periodo, él la sitúa en ese periodo. En segundo lugar, como siguiente objetivo, lo que pretendo es analizar de qué modo esa misma dimensión jurídica a la que hacía mención en el primer objetivo es reelaborada un siglo después en esa adaptación televisiva, magnífica adaptación televisiva dirigida por el cineasta Mario Camus en 1980 y que está ofrecida en diez capítulos, ofrecida y está en abierto en televisión española y según he mirado, está abierta de momento hasta 2030. Por tanto, aquellos que quieran acudir y ver esta serie televisiva, hermosa serie televisiva, pueden recurrir de forma gratuita. Lo que propongo es una lectura doble en esta charlita mía. Por un lado, Fortunata y Jacinta como documento literario que refleja las prácticas jurídicas, que refleja las mentalidades normativas de la España liberal del siglo XIX. Eso por un lado. Y por otro lado, la serie de Camus como reinterpretación audiovisual construida ya en un contexto jurídico diferente, en el contexto jurídico, social, emocional de la España de la transición. Como ustedes saben muy bien, la transición política española se produce tras la superación de la dictadura del general Franco y abre un periodo marcado por debates intensos sobre la igualdad,
sobre la reforma del derecho civil, sobre la democratización institucional. Estamos hablando de ese periodo que se abre tras la Constitución de 1978. Por tanto, hay un siglo de diferencia entre la novela de Galdós y la serie o la miniserie de Mario Camus. La pregunta que guiará esta intervención mía es precisamente la siguiente. ¿Hasta qué punto la novela de Galdós y la serie televisiva de Camus funcionan como fuentes complementarias para entender la evolución histórica del derecho español? Ya lo decíamos en el título de la conferencia, en cuanto que una y otra lo traíamos para entender mejor, para ver mejor la historia del derecho español. Y en este caso, especialmente en instituciones como la familia, la filiación, el género. A lo largo de esta charla recorreré los marcos normativizados que dan sentido a cada obra, novela y serie. Examinaré cómo representan jurídicamente la familia, el matrimonio, la maternidad. Y finalmente compararé ambas narrativas para mostrar cómo dialogan entre sí y cómo iluminan procesos más amplios. Proceso, por ejemplo, como es la modernización del derecho y la transformación de la cultura jurídica española. Para situar adecuadamente esta reflexión conviene comenzar por el enfoque teórico. Desde hace décadas, tanto la teoría literaria como la historia del derecho reconocen que las narraciones, especialmente las novelas del siglo XIX, ofrecen un testimonio privilegiado del derecho vivido. Especialmente las novelas españolas del realismo nos ofrecen una visión extraordinaria. No se trata, por tanto, de ver aquí el derecho normativo, el derecho legal. Aquí tratamos de ver ese derecho incorporado en las prácticas cotidianas, en los conflictos íntimos, en las expectativas sociales, en los imaginarios colectivos. Es lo que pretendemos aquí. Galdós lo hace como nadie. La novela, al detallar las tensiones de la vida diaria, ofrece información, por ejemplo, cómo se interpreta socialmente la ley, cómo se ejercen o se vulneran los derechos, cómo se distribuye el poder dentro de la familia, cómo funcionan mecanismos informales de control, como es la honra o la reputación. En este sentido, Fortunata y Jacinta no es solamente una obra maestra literaria, es también un espejo profundo de la cultura jurídica de su obra, que Galdós radiografía especialmente. Cuando una obra literaria se traslada al cine o se traslada a la televisión, se transforma tanto la trama como también los personajes, pero también se resignifica el universo jurídico que sostiene a dicha obra literaria. Las adaptaciones audiovisuales pueden suponer relecturas jurídicas. En nuestro caso, la serie de Mario Camus, que fue emitida en 1980, en una España recién salida de la dictadura y que acababa de aprobar la Constitución democrática, ahí vemos el Código Civil, cómo el Código Civil está siendo revisado, el delito de adulterio había sido recientemente derogado, el debate sobre la igualdad jurídica entre hombres y mujeres ocupaba un lugar vertebral. Por tanto, son temas que están muy presentes en la novela, por eso lo toco aquí. Este contexto influye decisivamente en la serie televisiva, pues por ejemplo, en la selección de escenas, en el modo como se encuadra la maternidad de Fortunata, en la violencia simbólica que sufre Jacinta, en la crítica más abierta a la figura de Juanito Santa Cruz,
el amante de Fortunata y marido de Jacinta. La serie no reproduce sin más la novela, lo que hace es traducirla jurídicamente, y la traduce jurídicamente para un público contemporáneo que estaba viviendo un cambio profundo en la cultura, repito, en la cultura legal. Volvamos a la novela de Galdós y a la España del XIX. Para entender la importancia jurídica de Fortunata y Jacinta, es necesario recordar brevemente cuál era el marco jurídico del siglo XIX. Por ejemplo, aunque el Código Civil se aprueba 2 años después de la novela, en el 89, es fundamental mencionarlo aquí para ver cómo recoge, fija y sintetiza las prácticas jurídicas vigentes durante ese siglo. ¿Cuáles son los rasgos más importantes que aparecen aquí, que se incluyen en este Código Civil que se había estado amasando durante todo el siglo XIX, desde la Constitución de Cádiz? Primero, el poder marital. El marido representa legalmente a la mujer, administra sus bienes, determina el domicilio conyugal. La dote, un elemento esencial para el matrimonio burgués, que sirve para asegurar la estabilidad económica del hogar. La desigualdad en la filiación. Se distinguen entre hijos legítimos, naturales, ilegítimos, adulterinos, lo cual condiciona pues, las herencias, los apellidos, los derechos. La imposibilidad del divorcio. La ley solamente permite la separación de cuerpos. No se puede disolver el vínculo matrimonial. Otra cosa, la penalización del adulterio femenino. Mientras el adulterio masculino rara vez se considera delito o motivo de escándalo jurídico, ahí está la penalización del adulterio femenino. El adulterio femenino se castigaba con penas de prisión menor. La mujer que abandonaba el hogar podía perder la patria potestad y ser recluida en instituciones correccionales. La honra, aunque no figuraba en los cuerpos normativos, actuaba como un mecanismo, si me permiten, paralegal, un mecanismo paralegal de control social, por supuesto, especialmente para la mujer. Galdós elige Madrid, un Madrid en expansión, capital política, capital jurídica, y trata de mostrar cómo conviven los madrileños, las clases burguesas emergentes, los trabajadores sin protección laboral, las instituciones benéficas, los espacios fronterizos, como las casas de huéspedes, una especie de microcosmos ahí, los cafés, las tertulias, los mercados, los prostíbulos. Todo ello ofrece una visión amplia de la legalidad y de sus márgenes. Entremos en el núcleo del análisis jurídico literario. En Fortunata y Jacinta, el matrimonio es ante todo una institución jurídico-económica. El casamiento entre Jacinta y Juanito de Santa Cruz consolida la unión entre dos familias acomodadas y lo consolida la dote, la herencia, la transmisión del apellido va a tener un peso decisivo. Galdós muestra que el matrimonio burgués no se construye solamente sobre el afecto. Galdós dice que se construye principalmente sobre la estabilidad patrimonial y la apariencia social. Veamos la novela, veamos la miniserie. Fortunata, en cambio, la amante de este señorito Santa Cruz, Fortunata, en cambio, carece de dote, carece de capital simbólico,
carece de respaldo familiar, es jurídicamente vulnerable desde el inicio. Su relación con Juanito de Santa Cruz nunca puede integrarse en un marco legal que la proteja. La gran obsesión de Jacinta, la mujer de Juanito, su incapacidad para concebir un hijo. Esa gran obsesión de Jacinta no es solo un conflicto emocional, es un conflicto jurídico-político. El hijo, los hijos, afianzan la continuidad del linaje. Los hijos, el hijo garantiza el reparto patrimonial. El hijo protege la posición de la mujer dentro del matrimonio. El hijo legitima la unidad familiar. Jacinta no podía tener hijos. La ausencia de hijos coloca a Jacinta en una posición muy precaria, casi sustituible. Por contraste, Fortunata concibe un hijo, la amante de Juanito. Fortunata concibe un hijo que es biológicamente del marido de Jacinta, pero jurídicamente no puede ser reconocido, salvo que Juanito lo hiciera expresamente, voluntariamente. Esta dicotomía entre biología y legalidad es central en la historia del derecho de familia. La novela dramatiza esta dicotomía con precisión extraordinaria. Juanito Santa Cruz representa el varón privilegiado que puede ejercer el adulterio sin consecuencia legal ni social alguna. La ley española del 19, como decíamos, penaliza el adulterio a la mujer, pero no el del hombre, salvo que mantenga, eso sí, su concubina en el domicilio conyugal. Galdós no mete a Fortunata en el domicilio conyugal. Fortunata, convertida en amante, no solamente sufre el abandono emocional, sino también la exclusión jurídica. ¿Por qué? Porque su maternidad carece de protección. ¿Por qué? Porque su posición como compañera no tiene reconocimiento legal. ¿Por qué? Porque su reputación se derrumba sin posibilidad de reparación. Decíamos que la honra no es una norma legal, pero funciona como norma social coercitiva. La honra determina alianzas. La honra controla la conducta femenina. La honra condiciona los movimientos dentro de la ciudad. La honra legitima discriminaciones. Galdós muestra la figura de la honra, es admirable como lo hace con exactitud antropológica. Fortunata es probablemente una de las figuras más trágicas de la literatura española, precisamente porque no tiene un lugar dentro del orden jurídico. Fortunata no tiene bienes. Fortunata no tiene marido. Bueno, sí lo tenía, pero era un marido con muchas limitaciones. Fortunata no tiene forma legal de reclamar derechos. Fortunata tiene, o su maternidad, no tiene respaldo institucional. Su tragedia es también la tragedia de miles de mujeres reales en la España del siglo XIX. Pasemos ahora a la adaptación televisiva. La serie incorpora elementos que en la novela aparecen
insinuados, solamente insinuados. Por ejemplo, incorpora conversaciones con abogados, reuniones familiares donde se discuten bienes, presencia explícita de documentos notariales, diálogos donde se hace referencia directa a derechos y obligaciones. Es una reconstrucción más explícita del marco jurídico, pensada para un público que no necesariamente conocía la legislación decimonónica. Por tanto, Camus se ve obligado a hacerlo de esa manera. En 1980, España está redefiniendo su derecho de familia. Camus, Camus, consciente de ello, otorga más fuerza, debido a esa situación de 1980, Camus otorga más fuerza a los personajes femeninos. Si recuerdan la serie, los que lo vieron, y para los que no la han visto, se la recomiendo encarecidamente. Incluso para los que la han visto, volver a verla. ¿Por qué decía esto de que Camus fortalece más los personajes femeninos? Por ejemplo, Jacinta parece más asertiva, más reflexiva. Fortunata muestra mayor conciencia de su injusticia social. Y personajes como Guillermina, una mujer autoritaria que se había quedado para vestir santos, muy a su pesar, aunque había sido guapa en su juventud, pues ahí vemos que es una figura más compleja, que interactúa con un sistema jurídico cambiante. Por tanto, yo diría que es lo mismo, citaría, como ya hemos comentado antes, al esposo de Fortunata, Maxi, un personaje, como decía, caricaturesco en la novela, y aquí pues le da más fuerza, mayor complejidad Galdós. Le da más complejidad, perdón, Camus. El delito de adulterio femenino, como sabemos, fue derogado en el 78. La serie se produce justamente después y refleja este cambio. Por tanto, cuestiona abiertamente la serie el privilegio masculino. La serie expone la hipocresía social. La serie muestra a Juanito Santa Cruz con una crítica más directa que la que hace Galdós en la novela. Uno de los giros más importantes de la adaptación es el énfasis en la injusticia legal que rodea al hijo de Fortunata. Me refiero a la miniserie de Camus. El público de 1980 comprende inmediatamente el trasfondo que hay detrás de esto, como por ejemplo es el debate en esos momentos sobre la patria potestad compartida, como es la igualdad en el matrimonio, como es el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. Es que estamos viviendo un momento muy diferente en el que se está debatiendo, cuando Camus elabora esta miniserie, se está debatiendo todos estos elementos de la patria potestad, de que la igualdad del matrimonio, de los hijos extramatrimoniales. Camus se encuentra de repente con este debate que hay en la sociedad. Y por tanto hay un giro importante en esa adaptación. La serie hace una lectura histórica doble. Importante resaltar esto. La serie, por un lado, recrea la España liberal del 19. Sixto, Por otro lado, me horroriza decirte esto, pero te quedan 5 minutos. pues voy a agilizar. Por un lado, como decía, recrea la España liberal del 19, pero por otro lado,
El La público el público está pidiendo acá que sean 8 minutos. Muchas Eh, gracias al público. nos tenés a todos hipnotizados, hipnotizadas acá. Adelante, adelante, adelante. Bueno, pues como decía, hay esa doble lectura la que hace Camus, la de la España del 19, pero por otro lado la está desnudando de manera muy crítica, pero lo hace desde la sensibilidad democrática del siglo XX, desde la sensibilidad democrática que lleva a la transición política en la que vivimos y que sigue siendo un paradigma en el momento presente. La adaptación, por tanto, de Camus se convierte así en reflexión histórica y jurídica simultáneamente. Hagamos rápidamente una comparativa jurídica entre novela y serie. Podemos sintetizar las principales convergencias y divergencias. Por un lado, hablemos de las pervivencias, hablemos de las continuidades. El matrimonio sigue siendo el núcleo jurídico fundamental. La maternidad como institución se mantiene de manera central. La precariedad jurídica de Fortunata se conserva. La serie respeta la crítica implícita a la doble moral masculina. Sin embargo, hay diferencias significativas. La novela presenta conflictos jurídicos de forma ambigua y simbólica. La serie los hace explícitos. La serie redistribuye la voz narrativa para dar más protagonismo a las mujeres. Es otra diferencia. El adulterio ya no se presenta con neutralidad, sino como forma de opresión jurídica en el siglo XIX, de verdadera opresión, frente a la neutralidad que podíamos ver en la novela. La maternidad de Fortunata adquiere un carácter más moderno. Se trata de un derecho claramente vulnerado. Veamos las funciones en esta comparativa de novela y serie como fuentes para la historia del derecho español. La novela es una fuente para el estudio del derecho decimonónico, sus valores, sus tensiones. Magnífica obra para el estudio del derecho, como lo había sido el Miau, que hace tiempo también el profesor Rabinovic me pidió que la trajera aquí a este encuentro. La serie es una fuente para la historia de la cultura jurídica contemporánea, pero hablo ya de la historia de la cultura jurídica, mostrando cómo se reinterpretan los conflictos pasados. Ambas obras, novela y serie, juntas, permiten un análisis evolutivo extraordinario del derecho de familia en España. Bueno, pues me voy a las conclusiones generales. Rápidamente. Primera, Fortunata y Jacinta es una obra excepcional para estudiar la historia jurídica informal, no las leyes escritas, sino el derecho vivido, sus tensiones y sus injusticias. Segundo, la serie de Mario Camus añade una nueva capa, la reinterpretación crítica de este pasado, dando los valores emergentes de la España democrática. Su lectura del adulterio, de la maternidad, de la desigualdad jurídica es inseparable del contexto de la transición política de 1980. Tercero, novela y serie permiten rastrear, permiten seguir la evolución de la cultura jurídica española desde el liberalismo decimonónico hasta la democracia constitucional. Y finalmente, ambas obras nos recuerdan que el derecho no es solo un sistema normativo. El derecho es una forma de organizar emociones. El derecho es una forma de organizar relaciones. Es una forma de organizar afectos y jerarquías. La literatura y el cine, objeto de este encuentro, al iluminar
estas zonas grises se convierten en herramientas imprescindibles para una historia jurídica más humana, más crítica y más consciente de sus sombras. Me he ajustado a los 8 minutos. Muchas gracias por su atención. No. Hay un comentario acá que dicen que genialidad es poco para definir tu exposición y a tu persona. Adelante. Es muy difícil tomar la palabra ahora. Debo decir que yo no esperaba otra cosa, pero aún así me quedé bastante, con pocas palabras, digamos. Así que tengo un pedido y algunas La reflexiones. próxima conferencia se la hacemos de 24 horas. Sí, igual nos vamos a quedar. Sí, O en capítulos, como la como la serie. serie, como la Son serie. 10, ¿eh? Son 10. Claro, la película de 7 horas. Mi pedido, Sixto, es si tú tienes escrito tu, tu exposición, si nos la puedes compartir. Si puede escribirla, la podemos publicar también. A mí me encantaría leerte toda completo y sin apuro, ¿no? Sin ese tiempo que nos va corriendo, porque es para disfrutar cada palabra. O sea, la manera en que has seleccionado cada una de las palabras. Yo no llegaba a tomar nota, tomé bastantes notas. Bueno, y escribe como Pérez Es- Galdós, más o menos. O sea que ¡Qué estamos maravilla! esperando verla. Eh, Sí, no, vos No, sos. mis reflexiones, varias, ¿no? Yo recordaba, yo lloré mucho con Pérez Galdós, o sea, Pérez Galdós, como que yo leía Misericordia, Señá Benigna, ¿no? Esos personajes, como tú dices, decimonónicos, Marianela. O sea, yo volví a mi adolescencia. Y volví doblemente porque esto que tú contabas sobre este salto en el tiempo de un siglo, yo me lo imaginaba aquí con Camila, ¿no? Que es esta película argentina de María Luisa Bemberg, de la época de la transición, de la dictadura a la democracia, que también plantea todos estos mismos temas, porque nosotros heredamos el derecho español en el siglo XIX, bueno, perdón, pero yo no soy historiadora y acá tengo gente que sabe muchísimo más de historia que yo, pero en el siglo XIX el derecho que estaba vigente, el derecho de familia, era estos mismos, o sea, estas instituciones, la dote, la desigualdad de los hijos extramatrimoniales, la honra, el adulterio penalizado únicamente para las mujeres. Todas estas instituciones jurídicas que nosotros las teníamos calcadas y cuando tuvimos el Código de Vélez, la cosa no cambió demasiado en ese sentido. El Código de Vélez mantuvo estas mismas desigualdades, no había divorcio vincular, lo mismo, exactamente, ¿no? Entonces, yo no pude dejar, ¿no?, de viajar a mi adolescencia todo el tiempo. Yo iba y volvía, ¿no? Y mi pregunta, y esto como reflexión, ¿no? Y mi pregunta es una pregunta muy personal, pero que no sé si tú me la puedes responder, ojalá, porque Si cuando... querés, dejamos de grabar. No, 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 se puede Si lo vamos a decir preguntar en si público. se ve reflejado en Juanito. No, 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 absolutamente. No, yo pensaba en haciendo un salto entre lo que es poesía y novela, ¿no? Esto mismo relatado en García Lorca. Si en otra época, porque García Lorca ya está en el siglo XX y está bien ubicado en el siglo XX, pero esto mismo, ¿no? De la honra masculina, de la mujer que no puede tener hijos en yerma, de nuevo, ¿no? Si ves que hay ahí como una continuidad de ciertos temas en la literatura española de los siglos XIX y XX, o bueno, fue fruto de mi imaginación mientras te escuchaba y es una asociación totalmente espuria que no tiene nada que ver. Bueno, eso nada más.
Y por supuesto que los que quieran decir algo. Respuesta breve. Ah, muy bien. Bueno, primero, no tiene mucho mérito lo que, en fin, esas alabanzas que me habéis hecho con respecto a la figura de Galdós, porque yo siempre he sido un enamorado de Galdós. Mm, Pongo como Se anécdota, nota, en mi se adolescencia nota. yo me había leído ya claramente los episodios, todos los episodios nacionales, o sea que no devoraba los episodios nacionales, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, como historiador del derecho, a mí Galdós ha sido el gran notario del siglo XIX. Yo lo he utilizado como el gran notario del siglo XIX, ya en mi época ya profesional. Y con respecto a lo que nuestra amiga Andrea Castro nos dice en relación a Lorca, Lorca recoge esa tradición y la lleva, la dramatiza, pero está recogiendo esa tradición que existe en la vida cotidiana y lo hace de manera magnífica dentro de la lírica. Eso, a Galdós en la novela, Lorca en la lírica, recogen esa tradición que se sigue manteniendo, por supuesto. No sé si me he sido breve. Muchísimas gracias. Yo lo que puedo. Sí, claro. Yo, gracias. No, yo simplemente, bueno, a todos los elogios son pocos, ¿no? Realmente nos has dado un inicio de la mañana de hoy, porque acá es la mañana, ¿no? No como para ti, que es la tarde, pero nos has dado un inicio de la mañana de hoy realmente. O sea, estoy de acuerdo con Andrea, no es que no lo esperáramos, al contrario, pero vamos, has puesto la vara muy alta. Y me parece que uno de los aspectos que me pareció especialmente interesante en tu exposición es cómo aparece el tema del juego entre la obra y el público, ¿no? En ambos casos, en la novela de Pérez Galdós y en la serie de Camus, cómo aparece y cómo cambia eso, ¿no? O sea, cómo cambia fundamentalmente ese extratexto que ambos presumían conocido. O sea, Pérez Galdós presumía conocido el extratexto de 1880, ¿es, no, la novela? Sí, Es 1900, la novela es del 89, digo del 89, 87, del correcto. 87, la termina en el 87. 87. Y la novela es de 1980. La, No, la, perdón, la la miniserie es de serie del 1980. 80, del La serie 80, es del 80. 1980. Eh, O sea, han pasado casi 100 años, han pasado 90 y algo de años entre una y otra. Y cómo Pérez Galdós, cuando hace la novela, cuando escribe la novela, presume en su contacto con su eventual público, presume el conocimiento de un extratexto que en cambio Camus, cuando hace la novela, presume el conocimiento de un extratexto completamente distinto con el público con el cual va a trabajar, digamos, el público. Entonces, ¿en qué medida? Sobre todo porque esto viene a algo que insistimos muchísimo, que lo planteaba el querido decano Ruiz Tagle ayer, que es el tema del uso del cine y la televisión como fuentes heurísticas, como fuentes en la investigación histórico-jurídica, sociológico-jurídica y demás. Y el tema, digamos, de que no se puede considerar solamente la obra, sino que se debe considerar la obra en relación entre quienes hacen la obra, que en el caso de una obra literaria normalmente es una persona sola, pero en el caso de una obra cinematográfica o televisiva es un conjunto de personas que uno normalmente individualiza en una. Por ejemplo, nosotros acá individualizamos en Camus, aunque en realidad hay todo un equipo ahí atrás. En el caso de las películas, normalmente yo sigo insistiendo en que la figura de el editor o la editora, montajista, es muchas veces más importante que la figura del director o la directora, ¿no? Eh, Siguiendo esto es que mi hijo se dedicó a ser montajista, ¿no? Y no director. Pero a veces el director o directora le tiran a quienes hacen el montaje una enorme cantidad de horas de filmación y le dicen, hazme una película con esto, ¿no?
o hazme una serie con esto. Y todo este equipo que está trabajando, la gente que hace el guión, la gente que hace la dirección, la fotografía, el montaje, etcétera, lo que hace tu hija, ¿no? El tema del diseño, área y todo eso que se me fue el micrófono. Eh, Se está perdiendo la voz. sí, sí, estoy perdiendo la voz, es un problema. Sí. ¿El tuyo anda? Bueno, no sé, por alguna razón he agotado a mi micrófono. He hablado tanto estos días que he agotado a mi micrófono, pobre. Ya lo veremos cómo lo restablecemos. Pero quiero decir, entre todo ese equipo de gente que trabaja en una obra cinematográfica o televisiva y el público que va a recibir esto, hay un juego, hay una interacción, ¿no? En el caso de la televisión, esa interacción tiene la particularidad de que es dinámica muchas veces, porque a veces no se hace todo. Por ejemplo, entiendo que Camus hizo toda la miniserie de una y después la largó, por lo que tengo entendido. Pero muchas veces hay otros productos televisivos que se van haciendo, ¿no? Yo no sé si estás siguiendo, capaz que sí, esa droga adictiva que es la promesa. No sé si la estás siguiendo, si tu señora la está siguiendo, porque Mi mujer entiendo, la está siguiendo escrupulosamente y luego me va contando cosas. porque es, o sea, Tiene empezó muy embaucado aquí a bien. media España. No, es que empezó muy bien y a esta altura, en los episodios 700 y tanto, se ha vuelto cualquier cosa, pero uno ya la sigue consumiendo, pues ya consumió 700 y tantos episodios, ¿no? Y es notable en estas series cómo ese contacto con el público va modificando la serie. O sea, los personajes van cambiando. Esto se ve ya desde las series de los años 60 norteamericanas, cómo el contacto con el público va cambiando los personajes, ¿no? La trama, o sea, la gente dice, no, a mí no me parece bien que esta señorita aborte. Entonces la señorita resuelve no abortar, ¿no? A mí no me parece bien que tal le sea infiel a tal, entonces tal deja de ser infiel, ¿no? Y esta interacción es algo que tenemos que tomar en cuenta porque es algo que cambia y que no se da en la literatura. Yo insisto, que me perdone mi querida amiga María Pina, que está escuchándonos con mucha atención, quizás porque dice qué cantidad de estupideces dice este tipo, pero lo cierto es que yo voy a insistir en que el cine y la televisión, incluso el cine por un lado y la televisión por el otro, el cine y la televisión tienen una ontología muy diferente de la literatura y un abordaje científico muy diferente de la literatura. Yo he escuchado hace poco decir a un colega que lo respeto muchísimo, que dice, bueno, al fin y al cabo el cine es un desgajamiento de la literatura. No, hermano, cuando un pintor pinta en base a una escena de una obra literaria, la pintura no es un desgajamiento de la literatura. Si yo hago una estatua de Fortunata y Jacinta, que no veo por qué no la voy a hacer, una estatua de Fortunata y Jacinta dándose un abrazo con Juanito mirando de lejos, no estoy transformando la escultura en un desgajamiento de la literatura. O sea que por supuesto que el cine y la televisión toman obras literarias como base a veces, otras veces no, otras veces no. La radio y televisión española ha hecho cosas maravillosas como esta, como La Barraca, como Los Gozos y las Sombras, que ha hecho cosas maravillosas inspiradas en extraordinarias obras literarias españolas. Pero el contexto ese es completamente distinto. Yo te agradezco mucho porque lo has marcado muchísimo y creo que son cosas que hay que marcarlas porque cuando trabajamos con cine y con televisión no es decir la película, es todo lo demás, todo lo demás. O sea, hay que tener ese entrenamiento permanente para el análisis científico de una obra literaria y para el análisis científico de una obra cinematográfica o televisiva. Y esto es lo que nos has brindado hoy, que realmente ha sido
extraordinario. Eh, de Natalia. Natalia, venga por favor y tome el instrumento fálico de poder. Anda, ¿cómo que no? ¿Usted se cree que yo no me ocupo de que se restablezca la batería? Tome el instrumento fálico de poder y Más acá, ahí está. ahí está, ahí Hola. la tenemos en cámara. Sí, sí, Adelante. hola, buen día, Sixto. Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo lo que quería preguntarte es si yo te quiero llevar a la España de 1980 y si vos nos podés decir qué impacto tuvo la serie, ¿sí? En una España que, vos bien lo dijiste, por supuesto, estaba entrando en la democracia y estaba revisando ese derecho que era propio de la novela. Así que a mí me gustaría saber qué impacto tuvo en la sociedad el mensaje de Fortunata y Jacinta. Gracias. Tuvo Gracias. un impacto extraordinario, extraordinario. Camus ya gozaba de una gran popularidad, pero es que el tema, a su vez, Fortunata y Jacinta también era una novela muy reconocida en Galdós. Si a eso añadimos cómo Camus es sensible a esa problemática que se está viviendo intensamente, a esos debates que se están viviendo intensamente en la España de la transición, toda esa suma de elementos contribuyeron extraordinariamente al impacto que realmente tuvo. De suyo, fue una serie muy seguida y años más tarde, hace unos 15 años, Televisión Española, creo que fue en el 2008 o 2009, volvió otra vez a recuperarla la volvió otra vez a ofrecer con un gran éxito y a ponerla en abierto, como decía, para que todo el mundo pueda verla de manera gratuita hasta el 2030. El impacto que tuvo fue grande y posteriormente se ha mantenido ese gran interés hacia ella. Tengo que añadir que el mérito de traer aquí a este encuentro Fortunata y Jacinta y hacer esa comparativa con la obra de Camus, ese acierto no fue mío, no fue mío en absoluto. No puedo yo presumir de esa presentación. Fue el profesor Rabinovi el que me dijo, Fortunata y Jacinta, con la novela de Galdós, la serie de Camus, a comparar una y otra. Por tanto, yo lo único que hice fue seguir las directrices de mi maestro. Por Dios. No tengo Bueno, mérito. aplauso enorme